Es correcto. Ok, vamos a ver, repetir lo que estabas diciendo. Primera Timoteo 3:16. Ahí Ajá. Jesús nunca dijo por sus propias palabras, yo soy el Dios. Pero Así, espérate, así, en yo soy Juan, Dios. Él nunca en lo dijo. Primera de Timoteo 3:16, Ajá. ¿es Jesús hablando ahí o algo así? Ok, vamos, leamos lo siguiente. Pablo le escribe a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Edgar, ¿cuál Pablo a es el Timoteo. punto? ¿Cuál es el Ok, punto? e indiscutiblemente, Ujú. grande es el misterio de la piedad. Ok, Dios fue manifestado en carne. Ahí ok, estamos. ¿cuál es el punto ahora? Dios Ya fue me leíste el manifestado en texto. ¿Cuál es carne. el punto? El punto está aquí en que Dios manifestarse. ¿Qué es manifestarse? ¿Me podías explicar bíblicamente qué significa manifestarse? Acá nos dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, Voy a volverte Dios a fue preguntar, hecho Edgar, carne. ¿qué significa manifestarse? En cuanto si hablamos a otros términos, recordemos que los orígenes son diferentes. Por ejemplo, yo puedo usar acá en Guatemala la palabra vos para mi patrón, que es una falta Edgar, de ¿qué respeto. significa manifestarse en la Biblia? Pastor, Sería ya contestó, conocer. dijo que Dios fue hecho carne, dijo. Dios fue Ujú. hecho carne, dijo él. Dios fue hecho Ok, carne. entonces, Edgar, manifestarse para usted significa hacerse carne, ¿correcto? Ujú. Eh, Ok, ujú. ¿sí o Pero no? en el caso de Dios, caso único de Edgar, Dios. necesito una respuesta de usted. ¿Usted cree que manifestarse significa convertirse en carne, en humano? En el caso único de Dios, así es. Yo pregunté por la palabra manifestarse en la Biblia. ¿Eso Recordemos significa que convertirse en humano en la Biblia? ¿La palabra manifestarse? para Dios, hecho carne, sí. ¿Para cuál Dios hecho carne? ¿Cuál El Dios? Padre, el Padre. ¿A dónde puedo leer que el Padre se hizo carne? ¿Me puedes dar un versículo? Aquí mismo, en Timoteo Vamos a hacer 3:16. una cosa. Vamos a ver, aquí voy a descubrir un mentiroso el día de hoy. ¿Puedes ir conmigo a Mateo capítulo 16? Adelante, versículo 17, por favor. Mateo, Capítulo 16, versículo 16 y versículo 17. Mateo 16, 16 y 17. Vamos con la misma temática. Cuando tú citas el versículo, tú tienes que leerlo porque así me lo estás haciendo. Yo Ahora, lo voy a léelo leer, tú pero yo mismo. quiero que usted esté conmigo escuchando cuando yo lo lea. Yo Ujú, no tengo ese ujú, problema. Voy a leerlo, ya lo tienes ahí, escucha conmigo. Dice, ujú. y le respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Viene el otro versículo ahora, verso 17. Respondió a Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Pregunta, Edgar, Ujú. ¿el Padre es carne? Si tú eres el Hijo de Dios viviente, entonces Jesús bienaventurado te eres, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí no dice directamente, él no es carne. ¿Me lo podías volver a leer? Ujú. 16. No te lo Respondiendo reveló. Simón No, el Pedro dijo, 17. El 17. ok. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo esto, Ok. bienaventurado Simón, porque nadie Edgar, de acá en el la... que le Ok, reveló déjame a hablar Pedro. entonces. Edgar, escucha la pregunta. Es que Edgar, escucha la pregunta. El que le reveló a Pedro quién era el Cristo, ¿era carne? ¿Sí o no? Alguien, hombre de la tierra, no, fue su Padre, fue Dios mismo. Pregunta, Edgar, otra vez.
¿el que le reveló esto a Pedro era carne, sí o no? Carne de hombres, no. Carne humana, no. El que lo reveló fue... ¿Era el carne Padre. de animal? No, fue el Padre. ¿Qué tipo de carne era el Padre entonces? ¿Hay carne? ¿Qué otro tipo de carne hay? Aparte de la carne humana o carne animal, ¿qué otro tipo de carne hay? Adelante, Edgar. Edgar, adelante. Edgar. Edgar. Déjame decirte ¿Hay esto. algún otro tipo de carne? Aparte de carne humana o carne de animal, ¿hay algún otro tipo de carne? ¿Qué tipo ¿Por qué de no carne me es el dejas Padre? hablar? Déjame hablar. Bueno, quiero escuchar la respuesta. Adelante. Ok. El detalle está acá en que cuando yo te salga con algo, tú me cortas al instante. Edgar, te hice una pregunta. Es de un versículo bíblico. En el versículo bíblico dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No es carne. ¿Estás hablando? ¿Estás hablando o estoy hablando yo? Porque yo sí tengo texto bíblico para probar mi punto. Dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y la pregunta que yo te hice es: ¿este que le reveló a Pedro esto era carne, sí o no? Contesta la pregunta. Por supuesto que no. Por supuesto que no es Muchas carne. gracias. El Padre no es carne. Y tú dijiste en 1 Timoteo 3:16 que el Padre se hizo carne. Fue Y manifestado Jesucristo está en diciendo que el carne. Padre no es carne. Muchas gracias Pero por fue participar. manifestado